ir para abajo, no para arriba. Cuando fuimos para arriba y nos dieron más confianza y nos pusieron a 7 puntos del presidente actual, del Frente de Todos, nos generaron un compromiso muy, muy potente. Y yo creo que ese es el compromiso que nosotros tenemos que honrar ahora, que es el compromiso del programa que la gente expresa en las redes, en las reuniones que hacemos en cada una de las reuniones virtuales que estamos haciendo, en las movilizaciones que ha habido. Así que creo que nosotros nos tenemos que mantener firmes. Y creo un tema más que me parece importante. No tenemos que nosotros ser los que resolvamos los problemas de gobernabilidad que tiene el gobierno. Porque si el gobierno nació así, con un poder bifronte, con un poder donde no se sabe dónde está el poder, lo tiene que resolver el gobierno. Porque si nosotros nos metemos a resolver eso, nosotros quedamos en el medio de un desastre que ellos tienen que resolver. Si un día el presidente dice, condeno los derechos humanos en Venezuela, y al otro día dice, no, no los condeno nada. Un día dice, largo los presos, al otro día dice, no los largo nada, porque nosotros salimos a la calle. Después dice, yo pensé que por Vicentín me iban a aplaudir, es decir que evidentemente, y después deja que lo insulten como lo insultan sectores del mismo gobierno, porque bueno, nadie es ingenuo de pensar que todo esto que está pasando es algo que no tiene... Hoy estoy con problemas de funcionamiento. Nadie puede pensar que lo que está pasando no está planificado. Nadie puede pensar que la vicepresidenta Larga le da un ok a un artículo que dice que los empresarios con los que se juntó el presidente son lo peor del mundo, y que al otro día lo dice Eve, y al otro día lo dice Nora Cortiña, y que eso no está planificado. Eso está armado. Entonces, le están discutiendo el poder, le están generando un vacío de poder. Bueno, nosotros tenemos que mantener nuestra fuerza, porque si nos metemos en esa pelea, nos matan. La gente y la misma lógica de la implosión que puede tener este poder. Ellos tienen que resolver. Ellos decidieron un poder que no se sabe quién es el presidente y quién es la vicepresidenta, y no está claro, bueno, que lo resuelvan, ¿no? Claro, sí, están, digamos, viendo, están... Ahora te tocó a vos, que te quedaste ahora se quedó Alexis sin voz. ¿Mm? Te perdimos, Alexis. Bajá la cámara, Alexis. Así tenés sonido, por lo menos. Estamos en una reunión con... ¿Se me escuchó? Nada. Te Bueno, quedaste vamos como de vuelta. congelado. No sé si fue la respuesta que yo te di o qué, pero te quedaste congelado. No, 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 no. ¿Eh? No, son las conexiones, mi conexión de internet se ve que está Ah, andando medio sí, mal. sí. Estaba diciendo que pasando a la parte de seguridad, le quería preguntar qué sintió ser ministra de Seguridad de la Nación y qué problemáticas fueron las más difíciles, digamos, para combatir. Bueno, ¿qué sentí? Bueno, la verdad es que yo me acuerdo, les voy a contar una anécdota, que es que cuando yo había salido primera diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, es decir que ya estaba para ir por tercera vez en los años que estaba desde el 2007 en la Cámara, al Congreso. Y me había dicho el candidato en ese momento, Mauricio Macri, que iba a ser la jefa del bloque nuestro, del PRO. O no me acuerdo si era del PRO, de Juntos por el Cambio, de Cambiemos en ese momento, no me acuerdo cómo era. Y entonces el día que ganamos la segunda vuelta, que el presidente terminaba a la 1 de la mañana, terminamos ahí en el búnker a la 1 de la mañana, todos festejando, y no sé, al otro día hacían unas conferencias ridículas a las 8 de la mañana que no las veía nadie, porque ya todo lo que había que decir se decía.
y además en la Loma del Traste, porque acá de donde yo vivo hasta la Usina del Arte era re lejos, así que yo estaba media totalmente dormida y dije, voy a ir, tengo que ir. Y fui, y bueno, estaba Horacio, María Eugenia, Marcos Peña y el presidente electo. Y bueno, cuando termina la conferencia de prensa, me llama el presidente electo y me dice, bueno, tengo una buena noticia y una mala para vos. ¿Por cuál querés que empiece? Le digo, bueno, empezó por la mala. Bueno, me dice, no vas a ser jefa del bloque de diputados. Bueno, le digo, no hay problema, yo la remo, así que no te preocupes. ¿Y cuál es la buena? Bueno, no sé si es buena, me dice, pero quiero que seas la ministra de Seguridad. Entonces me dice, ¿querés pensarlo? No, no, ya te digo que sí. Así que le dije que sí. Me llevó en la camioneta hasta la sede del gobierno de la ciudad. Me dijo 3 o 4 cosas de lo que él creía que había que hacer. Uno de los puntos de la campaña había sido la lucha contra el narcotráfico. Yo había trabajado en el programa de todos los temas institucionales y de seguridad en la campaña y en la Fundación Pensar. Es decir que igual después cuando uno va al gobierno hace una parte de lo que está escrito y después la práctica también te va llevando a hacer cosas, ¿no? Eh, y, y bueno, tuve un principio bastante, bueno, entonces fui hasta la jefatura de gobierno y de ahí me fui a la Cámara porque dije, tengo que renunciar ya porque si no el que me sigue no va a poder asumir antes del 10 de diciembre. Entonces, fui y renuncié a la diputación y fui a casa. Entonces voy a casa y le digo a mi marido, le digo, bueno, mira, te quiero contar que el presidente me ofreció ser ministra de Seguridad. Él me dice, bueno, sentémonos, pensémoslo. No, le digo, ya le dije que sí. Así que así fue. Y ya había renunciado a la diputación, así que era un camino de ida, no, sin el resguardo, ¿no? Que te dan 4 años de ser diputado. Dije, me tiro a la pileta y ahí fui. Tuve un principio complicado, después me fui asentando y bueno, la verdad que es una experiencia muy interesante, porque es un mundo de instituciones que tienen sus complejidades, pero que también se puede hacer un buen trabajo si vos tratás de entrar en su manera de ver el mundo y si también sienten que vos no sos enemigo de ellos, porque siempre están ahí como a la expectativa de que los consideres lo peor del mundo. Y bueno, y fue un trabajo, la verdad, muy intenso, muy como dicen los poli, 24/7 por 365, no para nunca. No desconecté el teléfono ninguno de los días de los 4 años que estuve ahí. En ningún momento, en ninguna hora, en ningún día. eh, y me levantaba todos los días a las 6 de la mañana y bueno, terminaba, no sé, a las 9:30, 10, llegaba a casa. eh, Solo me dejaba una tarde los viernes para mis nietos, que eso, eh, dije, eso lo voy a hacer sí o sí, y lo hice, lo cumplí. Pero bueno, después nada más, no hacía nada, no hacía, es como que te lleva te lleva toda tu energía. eh, pero bueno, la verdad que fue una linda experiencia. Damián estuvo ahí conmigo en la dirección de integridad, de la conducta de los policías, algo bien interesante y bueno, trabajamos mucho, tuvimos récord en todo. Fue una experiencia interesante y tuvimos momentos duros y amargos, ¿no? Pero bueno, la pasamos. Qué bueno, qué bueno. Se notó mucho, digamos, el cambio ese de... Nosotros, yo vivo en el Chaco y acá se hacía el operativo Fronteras Sí, con,
con los Pampa y los Pucará, y bueno, y se notaba, digamos, era algo que nosotros acá en el aeropuerto, yo estoy en la escuela aeronáutica de Resistencia, y era Ah, algo que mirá. antes no existía, que antes no se Mm, veía y que se empezó a ver, o sea, un lindo movimiento. sí. Así Y que bueno, también trabajamos mucho en la frontera, porque una de las zonas de entrada en el Chaco es la zona del impenetrable. Y además es una zona complicada porque ahí entran y los pibes más jovencitos los paran, porque en general ahí entran con motos, no entran grandes cantidades, pero tratan de entrar muchos. Y el problema que tenés ahí es que les dejan droga a los chicos en el impenetrable, y vos veías pueblos donde las ventanas de las escuelas estaban todas rotas, y estaba todo destruido, y nos contaban los docentes que, bueno, que los chicos como transaban una parte como un peaje a cambio de droga, entonces se ponían violentos y había unas situaciones muy violentas, además de la situación de pobreza y demás. Y bueno, trabajamos mucho ahí, trabajamos mucho para frenar la droga en el impenetrable, eh, y en toda la frontera, ¿no? Pero sí, yo creo que el cambio se notó, es así. sí, 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 se notó, se notó. Bueno, le llegan tarde mis felicitaciones, pero felicitaciones. Gracias. Muy No, buen tarde trabajo. nunca es tarde, nunca es tarde, nunca es tarde. ¿Cómo ¿Qué podemos hablar piensa, con ella? qué piensa ahora de la nueva ministra de Seguridad, Sabina Frederick? ¿Cómo piensa que viene trabajando? Bueno, mira, en primer lugar es como una idea distinta, ¿no? Nosotros pusimos el énfasis en la víctima y en la sociedad. Y siempre, por supuesto que los delincuentes, por nuestra Constitución, tienen sus derechos y su juicio justo, y los juicios siempre tienen que ser justos, pero nosotros es como que dimos vuelta a un paradigma donde la víctima y la sociedad no tenían lugar. Se votó la ley de víctimas, se trabajó para que tengan mucho más visibilidad, se trabajó para cambiar la conducta de las fuerzas de seguridad, cuidar a los que nos cuidan, siempre que tuviesen conductas adecuadas, y que realmente trabajasen en el marco de la ley. En eso fuimos muy estrictos, en el cambio de la formación, en dar vuelta a la idea de que el narcotráfico lo encontrabas de casualidad, y en el paradigma de hacer una tarea de inteligencia criminal y de investigación para desarmar las bandas y el dinero de las bandas. Creo que la ministra actual tiene una mirada lo primero que hizo fue desarmar todo lo que habíamos hecho nosotros. Creo que ahí lo que generó fue mucha incertidumbre en las fuerzas de seguridad. Eh, Responde mucho a ese paradigma previo de Zaffaroni. Y después, bueno, le tocó la pandemia, así que ahora está como congelada con el tema de la pandemia. Acá hubo 2 meses, los 2 primeros meses, donde tuvimos, digamos, los 2 primeros meses de la pandemia, digo, ¿no? De la cuarentena, más que de la pandemia, donde bajó el delito, porque hasta los criminales se quedaban en la casa, pero después volvió a subir. Hoy la situación de descoordinación entre la provincia y el gobierno nacional, la gente está sufriendo mucho. También pasó lo mismo en Rosario. Nosotros Rosario lo habíamos logrado meter de alguna manera en caja a las bandas de narcotráfico, y ahora se ha vuelto a desmadrar todo, y en este primer semestre han vuelto a las cifras más altas de homicidios del peor momento de Rosario. Nosotros bajamos el 30% de los homicidios en Rosario, y estos 6 meses volvieron con todo. Es que con esa filosofía que en este caso tiene Marcelo Saín, que además viste que es medio loco, cada tanto dice
insulta al gobernador, al jefe de policía, salen audios de él, es medio chifladito. La verdad es que la persona, Saín es una persona que siempre fue teórica, pero se ve que en la práctica no puede con el problema y además todo el tiempo insulta a las fuerzas de seguridad, entonces las fuerzas de seguridad se cruzan de brazos y ya en Santa Fe las fuerzas de seguridad tienen un problemón, que nunca tampoco los socialistas se metieron adentro como para limpiarlas de verdad. Entonces, yo creo que estamos con problemas. Seguramente van a dar la justificación de que tenemos problemas nada más que porque hay una situación social compleja, pero nosotros con una situación social compleja bajamos los homicidios, aumentamos los secuestros de droga, bajamos los secuestros. Es decir, que uno no puede utilizar la situación social compleja como una excusa, ¿no? Y por suerte paramos lo de los presos. Por suerte paramos que salgan todos los presos violentos, porque yo me acuerdo que en ese momento el presidente dio como excusa y dijo, pero si en Estados Unidos están largando los presos, miren lo que en Nueva York abrieron las puertas de las cárceles. Bueno, de mayo del año pasado a mayo de este año, mayo, ¿no? Comparando los 2 meses, en Nueva York aumentaron los homicidios un 78%. Y el otro día lo dijo el gobernador del estado de Nueva York y el alcalde de la ciudad de Nueva York, dijo que el 87% de los casos habían sido los delincuentes que habían salido de las cárceles, los que habían cometido estos asesinatos. Es decir que uno no puede guiarse por lo que hace el otro, sino que tiene que guiarse por el daño que le puede generar a su sociedad el dejar libre a los presos. Creo que en ese caso todos los ciudadanos argentinos, porque casi el 90% de los ciudadanos argentinos se puso en contra de eso, estuvimos bien en decir hay que cuidar, no queremos que nadie se enferme en ninguna cárcel, pero que no vuelvan a una sociedad si no están en condiciones de hacerlo, porque nos hubiera pasado exactamente lo mismo que pasó en Nueva York. Claro, sí, totalmente. Pero bueno, repito, para el que quiera hablar o quiera hacer una pregunta, por favor la escriben en el chat. Entonces, después cuando pasamos a la ronda de preguntas, las voy leyendo. Bueno, acá le estaba por preguntar, antes de pasar acá una pregunta que me hicieron, ¿cómo recibió usted a las Fuerzas Armadas cuando llegó, cuando asumió como ministra de Seguridad de la Nación? ¿Cómo las vio y qué cambió? A las fuerzas de seguridad. A mí no me tocaron las Fuerzas Armadas. Las fuerzas de seguridad. Bueno, dentro de las fuerzas de seguridad hay 4 fuerzas: la Gendarmería, la Prefectura Naval Argentina. La Gendarmería ustedes la conocen más porque está mucho más en el norte del país y la mayoría de los miembros de la Gendarmería son formoseños, chaqueños, correntinos, salteños, y la mayoría de los entrerrianos son del litoral, son de la zona donde hay agua, ¿no? De Entre Ríos, de Misiones. La prefectura, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Policía Federal. Bueno, arrancamos con la Policía Federal, arrancamos mal, porque imagínate que lo primero que hicimos fue dividir la Policía Federal, una fuerza de 200 años, y le pasamos gran parte de la Policía Federal a la ciudad. Pero objetivamente era armar un sistema verdaderamente federal. ¿Por qué? Porque todos los ciudadanos del país pagaban la Policía Federal de los porteños. Y era una injusticia. Yo soy porteña, pero era una injusticia, porque la seguridad de Buenos Aires la pagaban ustedes también. Entonces había que resolver eso, y además un Ministerio Nacional que se tenía que ocupar del crimen complejo, del terrorismo, un país que sufrió terrorismo, del terrorismo, de los secuestros, de los piratas del asfalto, de los desarmaderos,
de la trata de personas, de las personas que pagan coimas en las fronteras para entrar al país, de las mafias, la mafia china, la mafia japonesa no hay, no hay mafia japonesa. No, pero la mafia china es una mafia muy, muy compleja. Del narcotráfico, no podía ocuparse de las comisarías de la Ciudad de Buenos Aires, porque era como toda la atención. El Ministerio de Seguridad, cuando nosotros llegamos, era un ministerio porteño, no era un ministerio federal del país. Por eso no atendía el narcotráfico, porque cuando vos tenés además el día a día de la seguridad y las comisarías de la ciudad, entonces lo primero que hicimos, nosotros pensar que asumimos el 10 de diciembre del 2015, y el 6 de enero del 2016 firmamos el traspaso de la policía a la ciudad, de una parte de la Policía Federal, que fue una discusión que casi nos matamos entre nosotros mismos, porque era qué queda acá, qué pasa allá. Bueno, entonces me acuerdo que cuando fuimos a firmar el convenio estaban Larreta y Macri parados en el escenario, y yo estaba discutiendo con el ministro de la ciudad, que era Martín Ocampo, a los gritos sobre que se me quería llevar la gente de investigación, y yo dije, no te llevas la gente de investigación. Y bueno, a los gritos, los otros dos ya parados en el acto. Pero porque, claro, imagínate que era todo un tema dividir la Policía Federal. Pero bueno, lo hicimos, fue una decisión compleja, pero con lo cual la Policía Federal entró mirándonos como diciendo, estos no nos quieren nada. Pero enseguida se dieron cuenta que tanto los que fueron a la ciudad como los que se quedaron a nivel federal, comenzamos a rearmar, a que entendiesen cuál iba a ser el objetivo de la Policía Federal. Tuvimos una crisis terrible porque todos querían volver a la federal, porque es pertenencia, ¿viste? Somos federales. Fue una crisis dura, pero la pasamos bien, lo hicimos con mucho menos ruido de lo que uno se podría haber esperado. Con la gendarmería y con la prefectura teníamos un problema que sabíamos que lo teníamos que empezar a solucionar rápido, porque en el 2013, algo inédito e insólito, se habían levantado, habían hecho una huelga, algo que nunca había pasado en fuerzas tan verticales y militarizadas como la prefectura y la gendarmería, pero porque el sueldo que tenían y los haberes de retiro que tenían eran vergonzosos, estaban abajo de la línea de pobreza. Entonces tuvimos que arrancar fuerte con una recomposición salarial y con la recomposición de los que estaban en retiro, y la verdad que recibimos fuerzas que en retiro tenían el 30% del haber, y terminamos en fuerzas que hoy, no sé hoy, pero el día que nosotros nos fuimos, tenían ya el 78% promedio del haber. Así que la verdad que contentos con eso. Y bueno, siempre que hay una mujer, la miran como diciendo, ¿qué sabrá esta de seguridad? ¿Qué personalidad tendrá? Pero bueno, formamos un lindo equipo, fuimos generando confianza, teníamos los objetivos claros, y bueno, creo que hoy en día, no quiero agrandarme, no quiero ser agrandadita, pero si dijeran mañana elijan entre Frederick y Bullrich, creo que le gano 95-5, no sé. Le gana por goleada. No me quiero agrandar, pero le gano por goleada, sí. Sí. Pero porque fuimos esa mezcla que hay que tener, ¿no? De firmeza y a la vez comprensión, ¿no? Como en la vida, como educando a los hijos, hay que tener firmeza y comprensión para que te salgan bien. No porque fueran hijos ni nos mirarse así,
sino porque son instituciones profesionales, pero esa mezcla de esos dos componentes. El otro día me lo dijo el jefe de policía, el que tuvimos nosotros como jefe de policía, me mandó un mensaje muy lindo, me dijo, porque es una persona muy interesante, que sabía mucho de narcotráfico, era el jefe de narcotráfico, premiado en muchos lugares del mundo, Roncaglia de apellido, nuestro jefe, el que fue jefe de policía con nosotros, estuvo todo el tiempo, y me dijo, la verdad que yo nunca pensé que iba a subordinarme a una mujer, yo que además soy bastante díscolo, es como indisciplinado, nunca le gustó, sí, fue policía, pero nunca le gustó esta cosa de la subordinación per se, ¿no? Sí, la subordinación en momentos, pero esta cosa de no poder hablar o de no poder expresarse o que el jefe siempre tiene razón. Siempre me gustó la personalidad de él porque era una persona así muy que te decía las cosas, ¿no? Y eso es bueno para un jefe, que te diga las cosas y no que te diga todo que sí. Sobre todo que están muy acostumbrados a decirte que sí y por ahí no decirte, no, miren, con esto no estoy de acuerdo. Y el otro día me mandó un mensaje y me dijo, la verdad, que nunca pensé que iba a tener una jefa a la que respetase más que a cualquiera de todos los demás en mi vida. Así que me dejó contenta. Pero bueno, Bueno, son bien. son los momentos interesantes que te deja la gestión. Sí, sí, me imagino, me imagino. Bueno, ahora pasando un poquito a la ronda de preguntas. Acá María Mercedes Domínguez hizo una pregunta en el chat que dice, con respecto a la seguridad, ¿qué piensa de lo que está sucediendo en Chaco con la renuncia de la cúpula de la policía? Yo no sé si usted está al tanto de lo que pasó acá en Chaco con eso. Con el tema de los QOM, Sí, 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 creo que fue con eso. que por esa razón renunció la cúpula, por Sí, la entrada violenta a la casa sin permiso a la casa. judicial. Sí. Bueno, en primer lugar me parece que fue bastante tarde, ¿no? Porque renunciaron hace un par de días, ¿no? Por lo que leí. Y esto ya pasó hace como un mes. Claro, Em, hace un tiempito. sí. A mí me parece que evidentemente esa acción fue una acción absolutamente violenta, discriminadora de un, de un grupo de policías que sin duda sienten a aquel que estaba ahí como inferior, algo feo, muy feo. Eh, la verdad es que también me parece que los que están a cargo del ministerio tienen que asumir también sus responsabilidades, porque no es solamente un problema de la policía, es un problema cómo se dirige a la policía, qué instrucciones se le da, de qué manera se la forma, de qué manera se la trata. Son muchas las cosas que hacen. Por supuesto que siempre puede haber situaciones de policías que se pasen, eh, pero también en el Chaco pasaron cosas raras. Lo de Sausalito, esa fuerza armada paralela. También pasan cosas que generan, yo creo, como la idea de que vale todo, ¿no? Entonces, me parece que el que está más perdido, no sé, no conozco a los jefes de policía del Chaco, el que está más perdido ahí es el gobernador. No sé si son muchos años o qué, pero lo veo perdido en estos temas. Él, de alguna manera, fue el que formó y avaló este tema de Sausalito cuando el otro era gobernador. Él fue el que armó muchos de los líos que tuvo Chaco siendo él mismo intendente. Y bueno, cuando uno no cumple la ley, eh, quien está bajo su responsabilidad piensa que puede hacer lo mismo. Lo más importante siempre en seguridad, como con cualquier lugar en el que a uno le toque, pero en seguridad más porque uno tiene
mucha gente a la que darle el ejemplo, es la ejemplaridad. Si el gobernador no da ejemplo, ¿por qué le va a pedir a un policía que lo dé? Y bueno, no solamente la autocrítica es echar un jefe de policía, la autocrítica para mí es mucho más profunda, y es que el gobernador sea el primero que cumpla la ley, y el que no arme esas cosas paralelas que además generó mucha inseguridad en todo el Chaco y generó, digamos, desde mi punto de vista, no digo que sea automático, pero estas conductas siempre tienen que ver con la falta de ejemplaridad. Pero bueno, paga el que paga. Eso fue muy fuerte. Demostró, a ver, nosotros, hoy escuché al presidente en una radio diciendo, yo estuve, digamos, hablando a favor de los derechos humanos de los negros que fueron asesinados en Nueva York, y del allanamiento en el Chaco, y de la muerte de Espinosa en Tucumán, y de la desaparición de Astudillo en Bahía Blanca. De eso no dijo nada, porque lo de los QOM es exactamente lo mismo. Por suerte no hubo ningún muerto ahí, pero lo de los QOM es exactamente lo mismo que lo que pasó en Nueva York. Es un tema de discriminación y de sentirse superior al muchacho que gritaba pobrecito como un desesperado, y seguían como si nada. Entonces, es raro esto, ¿no? De un presidente, y ahí es donde yo creo que está la falta de ejemplos. Es raro que un presidente tenga una conducta así, hablando de Nueva York y no hablando de su propio país, ¿no? Tal cual. Y les quiero contar algo, que es muy importante para nosotros, antes de terminar con esto. Acaba de salir un informe del CELS, que está en la página del CELS, que muestra en números que nuestra gestión fue la que tuvo menos policías y menos civiles muertos desde que se hace esa estadística. Así que todo esto que dijeron de la violencia institucional y todo verso, toda construcción de relato. Y fíjense lo que les viene pasando desde que están en el gobierno. Todos los días tienen un problema. Desapareció uno en Chubut. Lo mataron a Espinosa en San Luis, desapareció una chica en la comisaría y nunca más apareció muerta. Este caso ya han tenido no sé cuántos casos en muy poco tiempo. Entonces, nosotros tuvimos la menor cantidad de casos justamente porque generamos una conciencia sobre el tema, y una conciencia de que si hacían las cosas bien, los íbamos a respaldar, y si las hacían mal, no. Como este gobierno les dio incertidumbre, ahora, y además medio manos libres, digamos, se empezaron a pelear entre ellos, es un desastre. Han tenido más casos de violencia institucional que creo que nosotros en todo el mandato, en 6 meses. Sí. Bueno, seguimos. Julián Ponce de Charata te hizo una pregunta con respecto al PRO. ¿Cree que debido a que ningún otro partido, además del suyo, ha sido capaz de crear un frente fuerte que representa al laburante, puede ser el PRO un frente que representa peronistas anti-K, radicales, libertarios, conservadores y demás ideologías para hacerle frente y ganarles en las próximas elecciones? Yo creo que el PRO solo no. Yo creo que el PRO tiene que estar fuerte en Juntos por el Cambio, con la coalición cívica, con el radicalismo, y que entre todos tenemos que sumar a todos esos sectores que de alguna manera, a ver, ¿qué vamos a juntar nosotros? A los que creen en la democracia liberal, en la república, en el esfuerzo, en el trabajo, en un país productivo, en un país donde no dé lo mismo ser transparente o no, donde se cuide la plata de la gente, y creo que eso lo tenemos que hacer entre todos.
el PRO tiene que fortalecerse, por supuesto, porque siempre que hemos salido de los gobiernos, digamos, ha quedado como una especie de vacío. En este momento no estamos vacíos, tenemos un frente fuerte y tenemos la gente muy movilizada. Ahora, yo lo que siento como obligación, como presidenta del PRO, siento que yo necesito estar muy, muy junta al radicalismo y a la coalición cívica y todos esos sectores, libertarios, que sacaron por ahí el 1% con Expert, algunos más conservadores, que estuvieron con Centurión, otros más socialdemócratas, eh, todo aquel que cree que podemos construir un país como con las consignas que yo acabo de plantear, que no sea populista, que no sea autoritario, que no haya impunidad, que crea en esos valores, bueno, creo que hay que sumarlo. ¿Por qué? Porque es una gran oportunidad tener un país bicoalicionista. Hacía mucho que no teníamos dos grandes coaliciones, porque dos grandes coaliciones significa que nosotros podemos ser recambio, que nosotros somos alternativa. Nosotros durante muchos años éramos oposición, pero no alternativa. Éramos una oposición fuerte, inclusive gritábamos mucho y éramos potentes, pero no éramos alternativa. En el 2007 sacamos el 25% de los votos, en el 2011 sacamos el 17% de los votos, sacó Hermes Wiener y nosotros en la coalición cívica hicimos una elección pésima, y después en el 2015 ganó Mauricio. Es decir, que pasaron 2 mandatos. Nosotros en este momento, con la coalición que tenemos, con la fuerza social que hay atrás, podemos hacer recambio rápido. Entonces, mantener esto es muy importante y podemos no cometer los errores que cometimos, desde mi punto de vista, en el campo económico, que fuimos Tupac Amaru, uno para un lado, otro para el otro, uno aumentaba las tarifas, el otro sacaba las retenciones, el otro, que está bien sacar las retenciones, pero si aumentás la tarifa, si sacás las retenciones, si no tenés de dónde sacar la plata, y si tenés que pedir prestado, y te endeudás, y después no sabes cómo, empezás a generar desconfianza, y cada uno iba para su lado, terminamos en una no política. Y yo creo que en la política social, y no sé si ustedes lo sufrieron o no, creo que no hicimos ningún cambio, porque la política social no es para que la gente se eternice en la pobreza, es para sacarla de la pobreza, es para generar un camino hacia la libertad de las personas, hacia la autonomía de las personas. Creo que ahí mantuvimos la misma estructura de las mismas organizaciones que manejaron el mismo poder, que por supuesto además era un poder que se alimentó con el dinero del Estado para hacernos la vida imposible a nosotros. Y después el tercer punto que creo que es necesario autocriticarse, es que tenemos que pensar mucho cómo es la gobernabilidad en la Argentina. Vamos a tener que pensar en otros métodos, en métodos de democracia directa, porque si nosotros queremos cambiar algunas cosas, desde 1983 el Senado es peronista. Con la cantidad de provincias que tiene el peronismo, va a seguir siendo peronista, aunque seamos gobierno nosotros de nuevo. Entonces vamos a tener que ir a las iniciativas populares, a los referéndums, y votar cosas con la gente para destrabar los problemas eternos que tiene la Argentina de no poder cambiar determinadas cosas. Nosotros, antes de que empezara el gobierno, ya tuvimos la primera huelga, digamos, por si acaso, ¿no? Era como que ya de por si acaso ya estábamos ahí. Entonces, nuestra gobernabilidad siempre está cuestionada y siempre nos extorsionan. Bueno, vamos a tener que utilizar, nosotros como no queremos ser como ellos y no queremos usar los métodos de ellos, vamos a tener que usar métodos yendo a la gente, diciendo, ¿usted quiere una reforma sindical donde el sindicalista no pueda estar más de 2 mandatos? Le ganamos por el 90% de los votos, no tengo la menor duda. ¿Usted quiere que las pequeñas empresas puedan tener más facilidades para el trabajo de las que tienen las grandes, para que puedan realmente contratar más gente
y no tener los problemas que tienen, se la ganamos de punta a punta. De punta a punta. Y antes de llegar a eso, mirá, vienen los sindicatos y te negocian todo. Porque, y las reformas electorales y las reformas impositivas que hay que hacer, y nosotros golpeamos mucho a la clase media. Y no podemos golpear a la clase media como la golpeamos. Ahora, en este momento que estamos en esta situación, tenemos que ser los que estemos más cerca de ellos. Y defender lo que está pasando. Que con esta lógica, esta cuarentena eterna, se están destruyendo. Nos vamos a quedar sin clase media. Entonces, son las cosas que nosotros tenemos que poner sobre la mesa, discutirlas, pero no es solo el PRO. Es el PRO en el marco de Juntos por el Cambio. Bien. La señora diputada Alicia Terada hizo una pregunta, ¿qué opina sobre el ciberpatrullaje implementado por la ministra Frederick para controlar el humor social? Bueno, a ver, yo creo que el humor social se controla con una encuesta, ¿no? Si yo quiero saber qué piensa la gente de determinado tema, hago una encuesta. Y digo, bueno, a ver, ¿qué piensa la gente sobre liberar a los presos? Ahora, ciberpatrullar el humor de la sociedad es algo totalmente contrario. El ciberpatrullaje, que es muy efectivo y que se está usando en todas partes del mundo, es la persecución de delitos codificados. Es decir, el ciberpatrullaje, es decir, uno tiene una computadora como esta y tiene un software, ¿no? Y operadores de las fuerzas especializados en ciberpatrullaje. ¿Qué hacen? Ponen palabras claves. Entonces, palabras claves para el grooming, para el bullying, para el abuso sexual, el acoso sexual, para la venta de drogas o de armas que se venden por las webs. Entonces, uno pone palabras claves. Y en esas palabras claves, uno lo que hace es ir viendo qué delito circula, porque hoy, digamos, la web y las redes son como la calle, es un sistema más de comunicación. Pero tiene que ir a delitos codificados. Entonces uno busca delitos codificados y claro, por ahí, por ejemplo, nosotros llegamos a tener en un día 5.000 denuncias de bombas. ¿Cómo hacíamos? ¿Que íbamos atrás de cada una? No, lo que hacíamos era poner las palabras claves en el sistema y ahí poder llegar a quienes eran los que estaban generando las amenazas. Claro, por ahí te sale, también tenés que saberlo leer a eso, porque por ahí tenés un tuit que habla de la bomba tucumana y no te vas a ir a buscar a ese, ¿no? Es decir, tenés que saber que si tu palabra es muerte al presidente o, digamos, voy a poner una bomba no sé dónde, bueno, vos ponés como esas palabras y el sistema te va achicando y te muestra quiénes son los que tienen digamos, ese delito. Y cuando descubrís algo, lo que haces es trabajar inmediatamente con las fiscalías para hacer las denuncias pertinentes. Pero eso no es humor social, eso es delito que en vez de ir por la calle, va por la red. Pero es delito. Uno no persigue humor social, como tampoco persigue humor social en la calle. Si hay un tipo en la calle que está, digamos, no sé, gritando, puteando o haciendo algo incorrecto, puede ser que un policía se le acerque y le diga, che, escúchame, tranquilo, pero no lo va a llevar preso porque grita.
¿no? O porque grita algo contra el gobierno o a favor del gobierno. No, eso no. No corresponde. Bueno, eh, Una capa más y no se moverá hasta tu próxima boda. ¿Te nos congelaste de nuevo, Alexis? Hola. Se nos quedó Alexis congelado. Hola. ¿Hola? A ver, ¿Hola? ¿Quién habla? Sí, ¿se ¿Hablas puede vos? hablar con la señora? Pero sí, por supuesto, yo sin problema. Y más si Alexis está congelado, no. ¿Cómo está, No sé. señora Patricia? ¿Cómo anda Nosotros, usted? bien, yo soy de la Fundación Umitairori, que es una perdón, fundación mezclada con paraguaya. señora. Yo hace más de 25 años estoy acá en Argentina, amo lo que era Argentina, ahora lo tengo que pensar. Es cruel lo que estoy diciendo, pero la Argentina de antes ya no está. Eh, lo que yo quería preguntarle es la situación. Yo sé que ya pasó del CUM, pero hay muchas cosas que no se dijo de la gente de los CUM. Hay muchas cosas que taparon, no dijeron la verdad, lo que realmente pasó. Y yo vi mucho ensañamiento, es la palabra, hacia la gente de la policía. Yo lo he vivido, he vivido, eh, en pocas palabras, estoy más o menos en riesgo, porque yo tengo mi vecino, son CUM, y ahora con esto se creen que pueden hacer lo que quieran. A mí hace poco, comenzando ya marzo, nos quisieron robar lo que es las donaciones para la fundación. Como yo me negué, no quise, entre dos mujeres me cagaron a palo, disculpe la palabra, pero fue así. Yo hice la denuncia, todo, no pasó nada, absolutamente nada. Ahora yo con mis hijas vivo encerrada, aparte de las cuarentenas, vivo encerrada, pero más el miedo que yo le tengo a ellos, porque es lo que yo le digo, tapan mucho. Ellos son muy violentos, son gente muy violenta que no se olvidan. Yo anteayer tengo una denuncia. Anteayer fui a mi fondo, a la parte trasera de mi casa, con mi hija a buscar unos yuyos porque soy muy de yuyo. Y me Señora, ven ellos ahí, entonces me por favor, empezaron la tengo que a interrumpir decirme un montón de porque cosas. Y yo te digo, señora, nosotros lo pasamos mal. Yo pedí ayuda, hablé con el jefe de la policía cuando eso, antes que renuncie, mandé carta, pedí ayuda en todos lados, hasta en la cónsul pedí ayuda. Si por favor me podían cambiar o conseguir por algún favor, lado para ir a señora que tiene vivir. escrito fundación, después le vamos a hacer llegar su recado No, yo a quería que la ella señora Patricia. me diga la opinión Tenemos, de tenemos, ella. tenemos otras personas que habían hecho preguntas antes y es mejor respetar, ¿sí? Entonces nos respetamos entre todos. Eh, bueno, me dijeron que bueno, vaya cortando porque Patricia tiene otra reunión, así que bueno, más Bueno, que agradecer, Patricia, simplemente decirle, un minuto, un gusto Alexis, hablar con simplemente usted. decirle que yo conozco lo que vi, y vi un momento muy violento. Eso no habla de toda la policía, habla de esa situación y hay que tomar esa situación. Cuando uno está a cargo de una institución y hay un mal ejemplo, es bueno frenarlo para que los demás no entren en lo mismo. Eso no quiere decir que yo haya hecho una acusación contra toda la policía del Chaco, no. Estamos hablando de lo que pasó en ese momento. Y yo también dije que había responsabilidad de la política de no cumplir la ley. Así que esa es mi posición. Alexis. Bueno, bueno, más que agradecido
por escucharnos y, bueno, por tomarse un tiempito para estar con nosotros. Para mí es un gusto y fue un placer haber hablado con usted. Un placer. Bueno, mil gracias Alexis, mil gracias a todos, Alicia, la conozco hace mucho, hemos hecho muchas luchas juntas y seguiremos haciendo, y agradecerles a todos. Creo que estamos con una gran oportunidad de ganar el Chaco, estoy convencida que si nos juntamos, que si trabajamos, que si logramos que Juntos por el Cambio tenga visibilidad política y respuestas políticas en el Chaco, creo que estamos para ganar esa provincia. Creo que es una provincia que hoy está teniendo una situación institucional y una situación política muy, digamos, negativa. Si uno mira al lado Corrientes, con cómo ha manejado los temas de la pandemia, y mira el Chaco, que solo lo separa un puente, la verdad es que hay evidentemente una situación sobre la que hay que trabajar. Yo creo que es muy importante tener una fuerte participación hoy junto a la gente de Juntos por el Cambio, y de esta manera poder lograr una provincia que creo que la podemos gobernar y la podríamos cambiar bien, porque como recién decían, hoy no es lo mismo vivir en la Argentina. Chaco es una lindísima provincia con muchas potencialidades, con ciudades como Roque Sáenz Peña, como Villa Ángela, ciudades pujantes. Entonces no se merece lo que está pasando, y creo que tenemos que todos ayudar a que Chaco vuelva a esa universidad, a ese lugar tan importante y tan dinámica que siempre ha tenido la provincia del Chaco, ¿no? Así que muchísimas gracias por la invitación. Gracias a usted, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Patricia. Muchas gracias, Patricia. Gracias. Gracias, Chao, Alicia. chao. Gracias. Chao, Gracias, a todos. Patricia. Chao. Ya igual me Gracias. voy. Hasta luego. Te saludo. Patricia, un gusto. Chao, chao. Chao, chao, chao. Chau. Un gusto, un gusto.